estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré. Buenos días, Iglesia. Es una alegría daros la bienvenida a este culto que vamos a celebrar hoy, en el cual deseamos que nuestro Señor Jesucristo sea glorificado y también que todos nosotros seamos bendecidos a través de la alabanza, a través de lo que vamos a compartir unos y otros y también a través de la enseñanza de la palabra. Me gustaría leer con vosotros unos versículos y me gustaría que me acompañaseis a Primera de Pedro en el capítulo 1, desde el versículo 3, y me gustaría que lo leyésemos todos juntos. Primera de Pedro, capítulo 1, desde el versículo 3, dice: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Bueno, me gustaría que comenzásemos este culto con este pensamiento, sabiendo que tenemos una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible y que está reservada en los cielos para nosotros. Gloria a Dios por esta salvación que el Señor nos ha dado y vamos a pasar a continuación a tener un tiempo de alabanza y también un tiempo en el que algunos hermanos han querido enviarnos unos saludos y un pensamiento. Buenos días a todos. Como sabéis, estamos pasando ante momentos de incertidumbre, de miedo ante el futuro, de lo que puede pasar con nuestros trabajos, de tristeza por haber perdido a algún ser querido, pero también ha sido un momento muy bonito para mí porque me he sentido más cerca de Dios y he podido acercarme a Él a través de la oración y de su palabra, donde podemos encontrar multitudes de promesas sobre la fidelidad de Dios. Os dejo con una de ellas que se encuentra en San Mateo 6, versículos 31-32, y dice así: No os afanéis pues diciendo ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. También me gustaría compartir con vosotros un versículo que está en Jeremías 17:7 y dice: Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. ¿En quién estamos poniendo nuestra confianza? En estos días, donde nos hemos sentido inseguros, engañados en ocasiones, desprotegidos, solo podemos confiar en Dios, porque Él no miente,
no cambia y siempre cumple sus promesas. Bueno, pues esperamos que pases una feliz semana y nada, un besito para todos. Un besito. Hasta luego. Adiós. Hay un lugar, es un lugar donde yo quiero estar y no pensar más que en ti, Jesús, y derramo mi corazón en adoración y disfrutar de tu divino amor. Canto porque eres bueno, canto porque eres bueno. Canto porque me has dado verdadera libertad. Canto porque eres grande. Canto porque eres así. Canto porque me has dado para vivir. Canto porque eres digno. Canto porque eres genial. Muero por estar contigo y en tus brazos descansar. Un hogar es un lugar donde yo quiero estar y no pensar más que en ti, Jesús. Y derramar mi corazón en adoración y disfrutar de tu divino amor.
Hola a todos, mi saludo cariñoso, espero que estéis todos bien, aun a pesar de las circunstancias. Escribe Juan en el 8:31-32, dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Pero qué es la verdad? La verdad es Dios. La verdad es la ley de Dios. Escribe Juan 22:36-40, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. El segundo es semejante: amarás al prójimo como a ti mismo. No hay ninguna filosofía en el mundo que se asemeje en la plenitud justa como esos dos mandamientos de la ley de Dios. Si todos las cumpliéramos, todos en el mundo viviríamos en paz y gozaríamos de plena felicidad. Los que conocemos la verdad debemos felicitarnos. Bendiciones para todos. Fuerza das al que espera en ti, Señor. Espera en ti, Señor, al que espera en ti, Señor. Fuerza das al que espera en ti, Señor. Espera en ti, Señor, al que espera en ti, Señor. Oh Dios, por siempre reinas, en ti hay esperanza. Tú eres el eterno Dios, eres eterno Dios. Tú no desmayas ni te cansas. Del débil tú eres defensor y el consolador. Como águilas tú nos levantas. Fuerza das al que espera en ti, Señor. Espera en ti, Señor, al que espera en ti, Señor. Fuerza das al que espera en ti, Señor. Espera en ti, Señor, al que espera en ti, Señor. Oh Dios, por siempre reinas, en ti hay esperanza. Tú eres el eterno Dios, eres eterno Dios. Tú no desmayas ni te cansas. Del débil
Buenos días, Iglesia Agua de Vida, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo os mando este vídeo desde mi pueblo, desde la Puebla Montalbán, de Toledo, de que pase esto, estéis invitados a venir. O bueno, ya cuando abran las comunidades, os hago por aquí una ruta, ¿vale? Hoy os quería compartir unos versículos que se encuentran en Lamentaciones, si queréis leerlo conmigo, del capítulo 3, del versículo 22 al 24. Y dice así: Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Bueno, estos versículos se escribieron, parece ser, por Jeremías, en medio de un dolor bastante fuerte, y me ayuda mucho a recordar que cada mañana es un regalo y que aunque nosotros somos muy variables a lo largo del día, como dice toda la gente que sale por la televisión que la entrevista, es que durante el día tengo subidas, bajadas, estoy que toco fondo. Al final el Señor no cambia y es 100% confiable, así que la mejor manera de empezar cada día de estos raros es dándole gracias y confiando en que Él es fiel. Así que espero que os ayuden y nos vemos pronto. Un abrazo. Fuerte y poderoso para salvarnos, fortaleza que nunca falla, fuerte en batalla, grande en bondad. Si nos extraviamos, nos encontrarás. Cuando el viento viene en contra, eres fuerte y real. Y aunque la tierra tiemble, tú nunca te moverás. Torre fuerte, alto y glorioso. Torre fuerte, poderoso en amor. Nuestro refugio, nuestra defensa. Torre fuerte, altísimo Señor. Fuerte para guiarnos entre las sombras, para llevar nuestros dolores. Si el enemigo nos rodea en medio de la oscuridad, y si su ejército acecha, tus muros nunca escalarán. Torre fuerte, alto y glorioso. Torre fuerte, poderoso en amor. Nuestro refugio, nuestra defensa. Torre fuerte, altísimo Señor. Eres escudo y refugio, tú el hogar que no podían merecer. Aquí serviré bajo tu mirada. Aquí serviré cantando tus alabanzas. Torre fuerte, alto y glorioso. Torre fuerte, poderoso en amor. Nuestro refugio, nuestra defensa. Torre fuerte, altísimo Señor. Hola familia, ¿qué tal estáis? Espero que estéis bien. Y bueno, me han dicho que si quería
pues dar un mensaje de ánimo, un mensaje breve de ánimo. Y pues hace un tiempo, ¿no?, que vengo meditando en el versículo de Hebreos 12:1, que habla sobre despojarnos del peso del pecado y de correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y la verdad que bueno, que en este 2020 parece que estábamos corriendo en llano, y ahora mismo pues vienen momentos difíciles, momentos donde hay subidas, donde hay cuestas, y donde lo único que podemos hacer es confiar en Dios, ¿no? Entonces, cuando me venía a la mente este versículo, me venía mucho el tema de la paciencia, ¿no? Y creo que es algo vital que tenemos que alimentar en estos momentos de incertidumbre y de crisis, y tenemos que seguir confiando en Cristo, ¿no? Tener los ojos puestos en Él. Espero que estéis bien y espero que esto pronto vaya poco a poco acabando y que pronto nos podamos ver en persona. Os mando un fuerte abrazo y seguimos orando por todos vosotros. Vamos a pasar a continuación a la mesa del Señor y vamos a leer todos juntos unos versículos en Filipenses capítulo 2, versículos a partir del 6, que dice así: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando nos acercamos a la mesa del Señor para tomar los símbolos, precisamente lo hacemos para recordar el sacrificio de Dios por nosotros. Lo hacemos para recordar que el Padre estuvo dispuesto a separarse de su Hijo y enviarle a un sitio donde sabía que iban a matarle. Y lo hacemos para recordar que el Hijo estuvo dispuesto a separarse del Padre, a humillarse hasta lo sumo, a hacerse en forma de hombre y a estar dispuesto a pasar por la cruz. Y así fue, pasó por la cruz, donde cargó con tu pecado y con el mío, y todo esto para darnos vía libre y comunicación directa con el Padre. Los símbolos precisamente nos recuerdan el sacrificio que Jesús hizo por nosotros para darnos su salvación, para darnos su perdón, para darnos gozo y para darnos seguridad. Pues vamos a dedicar unos minutos a tomar el pan y el vino, cada uno en nuestras casas, pero todos juntos, y mientras tanto vamos a reflexionar precisamente sobre el significado en nuestras vidas de lo que significa este sacrificio y el amor que Dios ha mostrado por cada uno de nosotros. Cada vez que mi fe es probada, tú me das la gracia de crecer.
vamos a dar paso a la predicación. Hoy va a predicar Luis. Se va a basar en el libro de Proverbios y va a predicar sobre la necesidad de vivir con la sabiduría de Dios. ¿A quién no le gustaría caminar guiado por la sabiduría de Dios? Dicho así suena como ¡wow! Se trata de buscar la piedra filosofal, las llaves del sentido de la vida, ¿no? Es como aquello que el ser humano siempre ha anhelado desde que fue creado. Pues de eso trata el libro de Proverbios. Un libro que para aquellos que estáis empezando a estudiar la Biblia, me gustaría presentar con un vídeo animado de unos 5 minutos que nos va a ayudar a situarnos en este libro. Hay 3 libros en la Biblia que han sido llamados libros de sabiduría: Proverbios, Eclesiastés y Job. Todos estos libros tratan con las mismas preguntas. ¿En qué clase de mundo vivimos? ¿Y cómo luce vivir bien en este mundo? O sea que hablan de cómo vivir bien. Sí, cada uno de estos libros trata con estas preguntas desde una perspectiva única. Y es importante que los entendamos para tener una perspectiva bíblica de la buena vida. Como un experimento mental, te podrías imaginar a cada uno de estos libros como una persona. Proverbios sería una maestra joven y brillante, y Eclesiastés sería el crítico agudo de mediana edad, y Job sería el desgastado hombre viejo que ya ha visto de todo en su vida. Empecemos conociendo el libro de Proverbios, la brillante y joven maestra. Ella no solo es inteligente, ella sabe de todo, de trabajo, relaciones, sexo, espiritualidad. Ella tiene una perspicacia increíble. Ve cosas que no pudieras ver por ti mismo. Sería la amiga perfecta para tener cerca cuando necesitas un consejo muy específico. ¿Qué la hace tan inteligente? Proverbios puede ver las cosas que la mayoría de la gente no puede ver. Ella cree que hay una fuerza creativa invisible en el universo que puede guiar a las personas en cómo deben vivir. No puedes verla, igual que no puedes ver a la gravedad, pero afecta todo lo que hacemos. ¿Qué es esta fuerza? En hebreo se pronuncia Jokmah y usualmente se traduce al español como sabiduría. Es un atributo de Dios que Dios usó para crear al mundo, y Jokmah ha sido entretejida en la tela de las cosas y de cómo funcionan. En donde sea que las personas estén tomando decisiones buenas, justas o sabias, están usando la Jokmah. En donde sea que alguien esté tomando una mala decisión, está trabajando en contra de Jokmah. Cierto, o como dice Proverbios capítulo 1, la complacencia de los necios los destruirá, pero el que escucha sabiduría vivirá seguro. Es como una ley moral del universo. Sí, es un patrón de causa y efecto y nadie puede escapar de él. Proverbios personifica todo esto como una mujer. La señora sabiduría. Ella anda por la tierra llamando, haciéndose disponible para cualquiera que desee escucharla y aprender. Lo que nos lleva a la segunda cosa que Proverbios cree. Cualquiera puede acceder y relacionarse con la sabiduría y hacer uso de ella para crear una vida hermosa para ti y para los demás. Puedes crear con ella como un diseñador. Sí, de hecho, Jokmah en hebreo no significa simplemente conocimiento intelectual. La palabra también es usada para describir al talentoso artesano que sobresale en su oficio, como el que talla la madera o pule la piedra. Demuestras que posees Jokmah cuando la pones a trabajar y desarrollas la habilidad de hacer una buena vida. Bien, eso tiene sentido. Entonces, sigamos, encontremos un poco de sabiduría. Antes de que lo hagas, Proverbios tiene otra cosa muy importante que hay que considerar. Jokmah no es una fuerza impersonal, es un atributo de Dios mismo. En el pensamiento hebreo, tu camino para convertirte en sabio tiene que empezar en lo que Proverbios llama el temor del Señor. Es el respeto sano de la definición de Dios del bien y del mal. La verdadera sabiduría significa aprender esos límites y no cruzarlos. Todas esas ideas que acabas de desarrollar están en los capítulos del 1 al 9 de Proverbios. Cuando pienso en el libro de Proverbios, pienso en una colección de dichos, los proverbios mismos. Cuéntame acerca de ellos. Esos son los que encuentras desde el capítulo 10 hasta el final del libro. Es una colección de cientos de proverbios acerca de todos y cada uno de los aspectos de la vida. Jokmah se aplica en ellos, dando como resultado esta sabia guía para ayudarte a encontrar un camino al éxito sin importar lo que hagas.
si yo diseño mi vida con estos dichos, la vida va a ser buena. O como Proverbios dice, dará salud a tus huesos, prosperidad, una vida larga y rica. Esas son palabras de peso. Pero puedes ver cómo sucede así muchas veces. A las personas sabias suele irles mejor. Las cosas suelen funcionar bien para ellos en la vida. Así que esa es la promesa y la sabiduría del libro de Proverbios. El libro de Proverbios es realmente hermoso, pero si damos un paso atrás, algunas personas dirían que es demasiado simplista. A veces, cosas horribles le suceden a las personas realmente sabias, y algunas veces las personas necias reciben recompensas. No siempre funciona de la manera en que pensamos que debería funcionar. Eso es cierto, y por eso necesitamos ir y escuchar a nuestro siguiente amigo sabio, Eclesiastés el Crítico, porque él ha luchado justo con ese problema. Él nos llevará más lejos en nuestro camino para encontrar la buena vida. Pues Proverbios es eso, es el libro que nos habla de la sabiduría de Dios. Y es un libro que desde el comienzo deja claro que quien se acerca a esta sabiduría debe desearlo, debe querer caminar, porque además el tema del camino es una metáfora, una parábola que en el libro de Proverbios se va a usar constantemente, ¿no? El caminar es el ir con sabiduría, ¿no? El caminar por el sendero correcto. Porque hasta que no partamos de este mundo no vamos a dejar de ir por un proceso de aprendizaje, que es lo que el Proverbios nos va a decir, ¿no? Que esto no se trata de un momento, de una experiencia alucinante, de un subidón de un día, sino de un proceso de aprendizaje, ¿no? ¿Y cómo se adquiere esa sabiduría? En la Biblia tenemos una fuente principal. Me gustaría proponeros una pregunta. Vamos a comenzar con una pregunta. Según la Biblia, ¿debemos responder al necio cuando nos suelta una necedad? Opción A, sí. Opción B, no. Opción C, depende. Opción D, hay que tirarle la Biblia a la cabeza, pero con amor. Supongo que ya estáis votando, estáis dando desde vuestras casas a los pulsadores y la respuesta correcta sería depende. Efectivamente, se trata de discernimiento. Y es que las Escrituras, en el libro de Proverbios, nos dicen, en capítulo 26, versículo 4, nunca respondas al necio de acuerdo o según su necedad, para que no seas tú también como él. Sin embargo, el versículo siguiente, el 5, nos dice, responde al necio según su necedad, para que él no se vea sabio en su propia opinión. Así que se trata de discernimiento. La Biblia no es un libro mágico en el que hacemos copia y pega cuando nos interesa y manipulándola a nuestros intereses según nos venga el caso, sino que se trata de usarla con discernimiento. Aquí hemos visto un ejemplo muy claro, ¿no? En un versículo te dice, no respondas al necio. ¿Por qué? Porque habrá momentos en los que no hay que responder, hay que dejar que él mismo hable y no entrar al trapo. Sin embargo, el versículo siguiente nos está diciendo que habrá momentos en los que tenemos que responder al necio, porque no pueden quedar esa frase haciéndole ver que él es sabio, cuando realmente ha dicho una necedad, cuando ha dicho algo que va a perjudicar quizá a otras personas. Por lo tanto, la sabiduría requiere discernimiento. No se trata de acercarse a las Escrituras, leer y aplicar cualquier idea que nos pueda venir, ¿no? Es muy importante cuando nos acercamos a la Biblia tener en cuenta que nos estamos acercando a unos escritores, a una época que tiene un contexto, unas circunstancias que son muy diferentes a las nuestras. Que quizá lo que en nuestras traducciones viene, las ideas que nos puedan venir, no es exactamente lo que entendieron los primeros lectores, ¿no? Y esto requiere de discernimiento del espíritu, pero también, como dice Lucas cuando escribe su evangelio, requiere de investigar y requiere de utilizar aquellos medios que, gracias a Dios, Él ha puesto en nuestras manos, ¿no? Tenemos internet, tenemos comentarios bíblicos, tenemos maestros alrededor y tenemos herramientas, ¿no? Es verdad que otros cristianos a lo mejor durante un periodo de la historia, incluso hoy mismo, no han podido disponer de esas herramientas, pero bueno, Dios lógicamente juzgará a cada persona conforme a sus recursos y a sus circunstancias. Pero nosotros que sí las tenemos no podemos excusarnos en la ignorancia, así que tenemos que utilizarla muy bien, tenemos que utilizarla precisamente
con sabiduría, pidiendo a Dios poder entender, porque no nos olvidemos, no solamente están las circunstancias y el contexto de los autores bíblicos y de lo que ocurría y de los giros verbales, ¿no? No solamente está esa necesidad de conocer si a lo mejor está usando una fina ironía el autor o un tono que no estamos acostumbrados nosotros a utilizar, sino que también estamos nosotros, que somos intérpretes del siglo XXI, de Occidente, con una tradición, con una línea teológica, con una iglesia detrás, que también pues, nos hace ponernos unas gafas con las que nos acercamos a la Biblia, ¿no? Y que a lo mejor no son las mismas gafas con las que los cristianos de Nepal del siglo XI se acercaban, ¿no? Entonces, bueno, esto hay que tenerlo en cuenta, hay que ser humildes y saber que nosotros somos meros intérpretes falibles también, ¿no? Que mi interpretación no equivale a las palabras de Dios, ¿no? No siempre. Así que bueno, esto es muy importante, ¿no? Humildad y respeto, por favor, porque estas son las escrituras que el Espíritu Santo nos ha dejado para acercarnos a ella, ¿no? Sabiendo que en la Biblia encontramos lenguaje sapiencial, como son estos libros, en los que se incluye Proverbios, que encontramos historia, que encontramos alegoría. A Jesús le encantaban las alegorías, ¿no? Y no se trataba de que Jesús inventara historias, simplemente a través de esas parábolas nos estaba enseñando principios muy, muy importantes, ¿no? Esto los cristianos debemos tenerlo en cuenta, ¿no? A veces podemos aquí emplear horas absurdas en tratar de discutir y enfrentarnos pensando si el pez que se tragó a Jonás era un pez literal o no, y por el camino nos estamos perdiendo enseñanzas mucho más poderosas, mucho más preciosas, como que realmente existieron los enemigos, en el caso del libro de Jonás, que eran los asirios, y que Dios estaba diciendo, tienes que hacer algo tan fuerte, tan impactante para este mundo, que es ir y amar a tus enemigos. ¿Puedes hacerlo, Jonás? Claro que puedes hacerlo, hazlo. Eso se trata, ¿no? El acercarse a las escrituras, poder conectar con las experiencias, con las historias de los autores bíblicos, ver qué es lo que Dios quería decir por entonces, para ver qué nos puede decir a nosotros hoy, ¿no? Todo esto requiere sabiduría, requiere de orar, de ponernos porque cuando oramos nos ponemos en una posición de querer conectar nuestra voluntad con la de Dios. Yo creo que eso es algo central en la oración, ¿no? No es tanto hacer una lista de la compra o de peticiones como a veces hacemos, y yo el primero, sino realmente decir, Señor, aquí estoy con mis circunstancias, quizás ahora no son las mejores, pero quiero conectar con tu voluntad, Señor. ¿Qué me quieres decir? Creo que ahí comienza la sabiduría, ¿no? En momentos en los que renunciamos a ser sabios en nuestra propia opinión, que es algo de lo que hablan los proverbios, renunciamos a vivir o a hablar desde el resentimiento, desde las malas experiencias que vamos acumulando, ¿no? Porque a veces, reconozcámoslo, ¿no? La vida nos puede llevar por el camino fácil, por el camino ancho, pues que es el camino del cinismo, de la desconfianza, del creer que ya no sabemos todo, de ponernos frente a una predicación de alguien, de un hermano, de alguien que nos pueda compartir. Dice, bueno, y este que tiene aquí un polo de color butano, ¿qué me va a contar si ya me lo sé todo, ¿no? Dios puede usar a cualquier persona. De hecho, lo usa. Y esa es la grandeza de este caminar. Porque Proverbios, además, es muy interesante esta metáfora que usa del caminar, ¿no? Y Jesús dice, yo soy el camino. La vida es un camino, ¿no? Y me parece muy interesante, además, la metáfora del camino, ¿no? La metáfora del viaje o del caminar es buena, es muy buena, porque en todos los viajes hay tramos difíciles, ¿no? Y a menudo podemos encontrarnos descalzos, sin mochila, sin una ropa con la que poder cambiarnos tras una repentina tormenta, ¿no? Como nos ha ocurrido ahora con el COVID-19. Y lo cierto es que la Biblia no nos engaña, nos dice que, bueno, siempre vamos a encontrarnos con circunstancias que a veces van a ser muy desafiantes, a veces van a ser más refrigerantes, a veces vamos a poder encontrar pues un hotel en el que hospedarnos junto al camino y estar a gusto y compartir y disfrutar, pero realmente no sabemos qué nos espera salir detrás de cada curva, y nunca mejor dicho, ¿no? Lo de curva en estos meses. Va a haber momentos en los que necesitaremos
acostarnos sobre el suelo de vez en cuando para recuperar el aliento, sobre todo cuando el camino se pone cuesta arriba, ¿no? Y es posible que tengamos la oportunidad de descansar en algunos momentos, pero la necesidad de continuar y avanzar siempre va a estar ahí. Y durante nuestra travesía es normal preguntarnos si estamos en el camino correcto o si el viaje vale la pena. Así que es necesario recordarnos que caminamos por fe, caminamos por confianza y no por vista o por certeza de las cosas. De repente a veces pues nos aparece ¡pum!, una oferta de empleo que incluso es a lo mejor muy diferente al plan de vida que tenemos ahora, o incluso requiere viajar a otro país y nos descoloca, ¿no? Y surge la eterna pregunta: ¿cuál es el plan de Dios para mi vida? ¿Qué querrá Dios? ¿Qué decisión debo tomar? Y yo creo que, en primer lugar, no podemos tomar decisiones que vayan en contra de la clara voluntad de Dios. Recuerdo que una vez alguien me preguntó: oye Luis, ¿quién crees que es la mujer de mi vida? Y me lo dijo alguien que estaba casado. Quiere decir que aquí no hay mucho que darle vuelta, ¿no? La mujer de su vida era su esposa y ya está. Y ese es el primer punto, ¿no? En segundo lugar, yo creo que hay que tener en cuenta que Dios nos ha puesto una vida en la que hay riesgos, en la que hay incertidumbre y que hay que caminar. Hay que caminar tratando de pensar pues, cuál es su voluntad, ¿no? Muchas veces no vamos a recibir esa respuesta de voz audible o una visión o un sueño, ¿no? Que es a lo mejor lo que nos gustaría, pero hay un versículo en Proverbios, que es uno de mis favoritos de toda la Biblia, que yo creo que nos guía y nos responde a esta cuestión, ¿no? Ante decisiones difíciles de ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? El versículo es Proverbios 3:6, que dice: reconocedlo en todos vuestros caminos y Él enderezará vuestras veredas. En la traducción al lenguaje actual, este mismo versículo dice: ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino recto. Yo creo que a veces no es tan difícil. Es verdad que nos gustaría tenerlo todo atado y evitar el riesgo, pero eso es imposible y tenemos que tomar decisiones con cierta aventura, sin saber lo que nos va a venir y hacerlo con paz, ¿no? Porque a veces se trata de elegir entre dos cosas que ante los ojos de Dios, ante lo que vemos en las Escrituras, pues ni una es más mala ni es más buena que otra, ¿no? Entonces, pues a veces es lo que, ¿qué desea nuestro corazón? ¿Qué es lo que me pide el cuerpo, como se suele decir, ¿no? Y no hablo del cuerpo en una visión carnal, sino realmente de hacer cosas por las que estamos dispuestos a pagar un precio, ¿no? Porque al final Dios nos ha dado dones y nos llama a hacer cosas que deseamos hacer. Y ya digo que no es un deseo carnal. Muchas veces esto de ¿qué te pide el corazón? No. Muchas veces eso que te pide el corazón, cuando se trata, como digo, en decisiones que aparentemente pues son igual de incógnitas y que las dos pueden agradar al Señor perfectamente, pues a veces es Dios mismo el que ha puesto ese deseo para optar por una o por otra, ¿no? Sin que a lo mejor hayamos recibido esa visión o esa respuesta audible, ¿no? Así que creo que ese es el punto, ¿no? Lógicamente, de optar por decisiones que no tengan que ver pues, con el rencor, con la violencia. Cuando Jesús nos dice y nos habla de tomar el camino estrecho, ¿no? Que estamos hablando que la sabiduría, Proverbios, la vida es un camino. ¿Qué camino toma la gente, ¿no? A veces la gente opta por el rencor, por la venganza, por la confrontación, y yo creo que nosotros siempre la sabiduría va a estar en optar por la restauración, la compasión, la comprensión, la humildad, el amor, la justicia, y que ahí vamos a ser luz también para nosotros, porque al final el camino es un camino con lluvia, con barro, con obstáculos, pero al final hay una luz, y esa luz es Jesús, y muchos van a ver a Jesús a través nuestro. Para muchos esa luz va a estar encarnada en nosotros. Así que al final, evidentemente, caminar por la senda de la sabiduría, por la senda de Dios, pues requiere un costo, requiere un trabajo. Pero ¿cuántas de las grandes cosas que nos han pasado en la vida realmente no han tenido un coste detrás, ¿no? Nuestra profesión, a lo mejor,
o proyectos que hemos tenido han requerido mucho sacrificio, el tener hijos, criarlos, cantidad de cosas, ¿no? Y el punto es que al final decimos, pero han merecido la pena. Y eso es sabiduría, cosas que merecen la pena. Que al final lo que queda es bajo esa bendición, bajo esa trascendencia, ¿no? Y para terminar, es verdad decir que siempre vamos a tener excusas para esperar otro momento, para postergar las cosas, pero todo momento debe ser el ideal, el correcto para comenzar a caminar por esta sabiduría de Dios, pidiéndosela, rogando por ella, reflexionando, parándonos en oración, sometiendo nuestra voluntad a Dios, buscándole y decidiendo seguirle, decidiendo aprender. Y no solo con nuestras palabras, porque lo que yo digo aquí puede quedar muy bonito, muy feo, pero realmente al final lo que van a hablar son mis actitudes, tus actitudes, y esa es la sabiduría de Dios, seguir al Maestro. Porque si hablamos de que la sabiduría es caminar, Jesús es el camino. Muchas gracias, Luis, por esta predicación. Muchas gracias a todos los hermanos que han compartido con nosotros unos saludos. Y muchas gracias especialmente a Valentín por hacer posible la realización de estos cultos en este tiempo tan complicado y porque cada domingo se va superando. Y bueno, ahora ya estamos llegando al final de este culto y me gustaría despedirme con dos versículos que están en Judas, Judas 24 y 25, y me gustaría leerlo en forma de oración para despedir este culto. Dice así: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Este es el Dios que tenemos, no lo olvidemos, démosle la gloria cada día de nuestras vidas y confiemos en Él. Bueno, un beso para todos vosotros y os deseo una semana muy bendecida. Digno es el Cordero que en su trono está, santo es, santo es, sí. Digno es el Cordero que en su trono está, santo es, oh,
Hola Iglesia, hemos tenido una idea genial. Tenemos una quedada especial a las 6 de la tarde. Tenéis que apuntaros en el formulario para que os llegue el link de Zoom y poder uniros ese día. A la familia, bueno, a mí me toca deciros en qué consiste. Entonces, al principio va a haber un pequeño pensamiento que va a dar Miguel Torralba, pero lo importante es que más tarde va a haber una quedada social. ¿Y cómo se va a hacer esto? Bueno, pues el programa aleatoriamente va a dividirnos en grupos de 3 y esto lo repetiremos unas cuantas veces. Entonces, a lo mejor nos toca con 2 personas que no conocemos o que conocemos a la perfección o que la hemos visto en la iglesia pero no nos acordamos de sus nombres. Entonces, nada, pues es decir un poco, pues, qué tal, lo que nos echamos de menos, algún tema de oración y darnos ánimos. Hola hermanos, pues eso, que el objetivo es en definitiva, primero, vernos un rato. Segundo, decir todo lo que nos echamos de menos durante todos estos días. Y en tercer lugar, pues conocernos entre todos nosotros un poquito mejor, ¿de acuerdo? Con lo cual, ¿qué tenemos el sábado? ¿Una quedada especial? No os lo podéis perder, ¿eh? Ya os podéis estar apuntando todos.